No se oye, Jaime, no se oye. Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar. Vamos a ofrecer la palabra en primer lugar al señor secretario Francisco Vives para que nos dé la cuenta que tenemos para hoy y también para entregar la nómina de quienes nos acompañan para este proyecto de fomento audiovisual con el que retomamos las sesiones normales de la comisión luego de presupuesto que se despachó el pasado sábado. Pero también, como sabe muy bien el senador Montes, Cultura, bueno, y la senadora Yasna Proboste y todos los colegas, estuvo muy debatido, muy controvertido esta materia. Bien, señor secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, existen tres documentos. Uno, una petición del diputado Sebastián Keitel, en que solicita a la comisión si se puede poner en tabla el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 19.712 sobre el deporte, para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones en caso de incurrir en los delitos que indica, es el boletín 13.222-29. Luego de la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, la ciudadana Victoria Humada, en el cual nos remitió el ordinario 963, que es en respuesta a un oficio que se envió recientemente por esta comisión, en que se pedía que informara acerca de la situación que afectaba a los asistentes de la educación que se desempeñaban en este servicio local por situaciones de diversas formas de maltrato. Y finalmente, del directorio de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación de Coquimbo, AFEN, mediante el cual solicitan ser recibidos en audiencia en esta comisión. Como ha señalado el señor presidente, la tabla del día de hoy tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que agrega a la ley 19.981 sobre fomento audiovisual un capítulo cuarto nuevo sobre cuotas de pantalla. Esto corresponde a dos boletines refundidos, el 8.620 y el 11.867, obviamente ambos que tuvieron su inicio en la Cámara de Diputados y que llegaron al Senado hace alrededor de un año. Son proyectos muy antiguos, proyectos que se iniciaron su tramitación en el año 2012. Los invitados para esta sesión son del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, el asesor señor Raimundo Varela, de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile, AGCAEM, el señor su gerente Alejandro Caloguerea, que está con nosotros, el director y gerente director y gerente de Cineplanet, Fernando Soriano, y el director y gerente de CineStar y Cine Movix, don Sebastián Martínez. Esas son las personas que nos acompañan en este momento, en esta ocasión, señor presidente, para iniciar la discusión de este proyecto de ley. Le hago presente que respecto al documento de Puerto Cordillera fue remitido a todos los integrantes de la comisión, en el cual se, insisto, da respuesta a la solicitud, al oficio de esta instancia, en el cual pedí información respecto de esa situación. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Muy bien, señor secretario. Antes de comenzar con el proyecto en tabla, le ofrece la palabra a la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Sobre la cuenta en puntos varios, quisiera recabar el acuerdo de poder oficiar al Ministerio de Educación respecto de que tenga bien informar a esta comisión cuál es el estado del pago de la subvención pro retención en los distintos establecimientos educacionales. Hemos conocido una denuncia de la agrupación Unidos por la Educación, que es una agrupación de centros de padres y apoderados a través de su presidenta, Judy Valdés, que nos ha manifestado la preocupación que se inició en establecimientos educacionales de la región de Arica-Parinacota, en donde ellos planteaban en que a fines de octubre, primeros días de noviembre, no tenían todavía la entrega de los recursos de la subvención pro-retención. Entonces, quisiera que pudiésemos recabar el acuerdo para que el Ministerio de Educación entregara un detalle pormenorizado cuándo fue la entrega de los recursos de la subvención pro-retención por sostenedor y cuánto correspondió ese monto. Bien, correspondería entonces recabar el acuerdo de la comisión para solicitar este oficio al Ministerio de Educación respecto de la subvención por retención, tal como lo ha señalado la senadora Erna Proboste y también lo ha hecho ver la dirigente Judy Valdés. ¿Habría acuerdo?
De acuerdo. Señores senadores. Bien. Muy bien. Senador Montes. No, mire, yo primero quiero solicitarle si podemos estabilizar nuestra reunión ordinaria y el espacio para la extraordinaria, de tal forma de ordenarnos en el resto de las comisiones también. Entonces, que lo revisara usted con el secretario. Y lo segundo, yo le propongo para que lo pensemos en la posibilidad que destináramos un rato en toda la sesión al inicio para hacer un seguimiento de la ejecución de los presupuestos, porque al revisar el presupuesto en todos los niveles, uno se sorprende de cosas que no se hicieron pudiendo haberse hecho y que tienen bloqueado, por ejemplo, educación parvularia, 2 años para poder reanudar la construcción de jardines, en educación escolar donde tenemos bloqueado a los servicios locales con menos recursos y hoy día con una gran inflexibilidad, y en educación superior donde tenemos una situación increíble, que la verdad es que se fueron recortando los recursos y al final tenemos a todo el sistema de educación superior con problemas muy, muy serios. Entonces yo le propondría que pensáramos destinar 10 minutos al inicio de cada sesión para revisar algunas de las materias que se propongan, de tal manera que si bien no somos fiscalizadores, hacemos un seguimiento para tener plena conciencia de lo que realmente está ocurriendo. Es una sugerencia para que lo reflexionemos. De acuerdo. Muy bien. Parece bien pertinente la propuesta que ha hecho el senador Montes. Respecto de algún insumo especial que podamos necesitar para eso, senador, algún Le podemos ir material, mandando una lista de temas y a quién se le puede solicitar, porque puede ser incluso con un... El instrumento principal es el propio presupuesto, pero yo le puedo ayudar y Yarna también, estuvimos juntos en la comisión esa, de la subcomisión, y podemos ayudarle a elaborar un cierto programa. Muy bien. ¿Le parece entonces que a partir del próximo lunes, en esta que es la instancia, la reunión formal, digamos, destinemos algún tiempo a esta materia? ¿Sí? Ejecución presupuestaria referida a educación. Muy bien, así se acuerda. Ahora sí, señor secretario, ¿a quién le ofrecemos la palabra primero para audiovisual? ¿A don Alejandro? No sé si le parece que haga una pequeña relación. La relación. Sí, sí, Luego por la favor. palabra. La relación primero. Perfecto. Este proyecto de ley, como se ha señalado, es un proyecto de ley que corresponde a dos boletines refundidos. Uno de los ex diputados señores Durresti, Farías y señora Jimena Vidal, y de los diputados Hoffman y Díaz, Chilen y Torres, y el otro es un proyecto de la diputada señora Marzán. Estos proyectos tuvieron su inicio en diciembre del año 2012 y el objetivo que tienen ellos básicamente, como se ha señalado de manera precedente, es hacer modificaciones a la ley sobre fomento audiovisual con el objeto de incorporar un capítulo referente a las cuotas de pantalla. Tiene por objeto además asegurar la exhibición de la producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica, por lo que este proyecto fueron refundidos, como se ha señalado en la Cámara de Diputados. Hacer presente que limitación en esa instancia, en esa Cámara, los comités parlamentarios acordaron en el año 2018 que este proyecto fueran informados mediante un dictamen de constitucionalidad por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esa Cámara, quien no emitió pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de estos proyectos por entender de que no tenía facultades de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional y de acuerdo a la Constitución Política de la República para hacer aquello. El proyecto fue aprobado por la Cámara el 21 de enero del año 2020 y llegó al Senado el 22 de enero del mismo año. El texto aprobado por la Cámara de Diputados es un proyecto que está compuesto con 3 artículos permanentes que están contenidos en un boletín comparado que, si así lo estiman, se va a remitir a los integrantes de la comisión. Eso, señor presidente, la relación de este proyecto. Bien, entonces iniciamos la ronda de presentación de los invitados. La verdad que hay varios invitados hoy y por lo tanto el tiempo tiene que ser limitado, digamos, por cada uno de ellos. Yo no sé si en 6 minutos cada uno de los invitados podrá alcanzar a desarrollar los aspectos centrales de su mirada. 6, 7 minutos, le avisamos con el secretario. Habría acuerdo porque son varios invitados. Hoy tenemos una hora límite de la comisión, de tiempo, pero nos interesa mucho
escuchar, digamos, las visiones de cada uno. ¿Con quién empezamos? Con el Ejecutivo, ¿no, secretario? Presidente, sí, pero no veo que esté en la sesión Raimundo Varela, que es el representante del Ejecutivo, así que si usted estima, podríamos empezar por el representante de CAEM, que es don Alejandro Calogueirea. Bien, le damos la palabra a Alejandro entonces, por unos 7 minutos. Sería bueno si don Senador. Alejandro, sería bueno si don Alejandro nos dice quiénes están en la CAEM y quiénes no. Eso. Muy bien. Alejandro, estás con el micrófono apagado, Alejandro. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ahora sí. Ya, es muy corto porque la presentación la va a hacer uno de los socios, Sebastián Martínez, que está presente. La CAEM es una organización gremial que existe desde el año 2005 con los exhibidores multipantalla. Fundamentalmente esa es la característica que todos tienen. En estos momentos los socios son Cinépolis, que está representado acá por don Carlos Martínez, Cinemark, que desgraciadamente hoy no pudo venir el representante porque tenía unos exámenes muy urgentes que hacerse médico. El tercero es Fernando Soriano de Cineplanet y Sebastián Martínez representa a dos empresas, Cinestar y Cinemovix. Esos son los actuales socios de la cadena. Así que yo le paso la palabra a Sebastián Martínez, que es el que va a hacer el PowerPoint para poder explicar de forma lo más rápida posible por qué hemos pedido que nos inviten a esta comisión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, primero que todo, y agradecer el tiempo que nos están destinando para poder otorgar nuestra opinión sobre el proyecto. Y si me permiten, voy a compartir pantalla y ustedes me avisan cuando la puedan ver. ¿La están viendo? Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto, voy a bajar acá. Bueno, en primer lugar, este proyecto de cuota pantalla, el que se ha refundido con un proyecto de cuota pantalla para la televisión abierta, ha mezclado estos dos proyectos que ocupa, obviamente, el primero, la cuota de pantalla para la televisión abierta, el denominado espectro radiofónico, que es de propiedad del Estado, y que se entrega mediante concesiones a particulares para su explotación, por lo que éste tendría eventualmente la potestad para poder regular su uso, entendiendo que esto es de pertenencia a él. Y lo mezcla con un proyecto de cuota pantalla para la exhibición cinematográfica que se desarrolla en un entorno completamente privado y entre privados, donde no existe intervención alguna del Estado a través de subsidios, franquicias arancelarias, beneficios tributarios u otros a favor de las empresas exhibidoras. Por lo tanto, la intervención del Estado en esta segunda área, en la exhibición cinematográfica, llamémoslo salas de cine, afectaría la libre programación que finalmente tenemos los cines, que es donde se basa, obviamente, nuestro negocio. Finalmente, no se olviden, ya sea la televisión, el cine o las distintas plataformas, somos netamente un canal de exhibición de los contenidos que se desarrollan tanto de manera nacional como internacional. El segundo punto que vamos a tocar es la discriminación que nos afecta. Este proyecto incurre en un evidente trato perjudicial para la exhibición cinematográfica, salas de cine, puesto que no incluye a otras plataformas de distribución y exhibición de material audiovisual. Este proyecto solo afecta con una cuota al cine y no, por ejemplo, a las pantallas de cable, a las plataformas satelitales o a las plataformas de streaming, que estas últimas han tenido un crecimiento bastante importante durante esta pandemia que hemos vivido. Por lo tanto, genera una discriminación arbitraria en contra de solo una de las formas de exhibir este contenido. El tercer punto es el origen de las inversiones en nuestro sector. Las inversiones son de origen 100% entre privados. ¿Ya? Es de principal importancia mencionar que durante los últimos 27 años de funcionamiento del cine multisala en Chile, es decir, en el año 93, cuando llegan nuestros colegas de Cinemark a Chile, todo el fomento y las inversiones que se han generado
en los distintos comunas y territorios del país han sido 100% privadas, donde el Estado no ha tenido ninguna intervención para promover el financiamiento o promover subsidios que podrían haber ayudado a la generación o al crecimiento de nuestra industria. Nosotros, obviamente, por cómo se basa nuestro modelo de negocio, interactuamos con distintos entes que también son privados. Principalmente son dos. Uno son los desarrolladores inmobiliarios, que finalmente son los que ponen a disposición los locales comerciales para que nosotros ejecutemos la explotación de nuestra industria. Y en segundo lugar, y no menos importante, son los distribuidores y productores cinematográficos nacionales e internacionales, que finalmente son quienes nos proveen el contenido para que nosotros podamos ejecutar nuestra actividad. Tal como lo dije anteriormente, el Estado solo se ha limitado a proveer financiamiento, promoción y subsidio a las producciones audiovisuales nacionales. Cuarto, política pública. Para la exhibición o este proyecto de cuota pantalla que se discute actualmente en el Congreso, aplicado a la exhibición cinematográfica, adolece gravemente como política pública de la ausencia total, de alguna forma concreta, de apoyo por parte del Estado hacia los cines. Se fundamenta en el caso de la exhibición en un acto expropiatorio de bienes privados, como es el espacio, que finalmente son las salas de cine, y como es el tiempo, que finalmente son las funciones cinematográficas que nosotros tenemos, que son limitadas, obviamente, por el tiempo. Y finalmente estamos hablando de una política pública que no tiene compensación alguna por parte del Estado y que es discriminatoria hacia solamente una de las plataformas que exhibe esta actividad. También consideramos que es un proyecto arbitrario porque fija costos reales e innecesarios a los exhibidores cinematográficos en beneficio exclusivo de la producción cinematográfica, en forma evidentemente discriminatoria. Asimismo, no existe una oferta de obras que actualmente pantalla siendo impracticable la ley. Quiero que se entienda que nosotros como exhibidores de cine siempre hemos estado del lado del fomento. Finalmente, como ya lo he reiterado anteriormente, somos una plataforma de exhibición, por lo tanto, nuestro objetivo es que cada vez mayor cantidad de chilenos y mayor cantidad de asistentes puedan concurrir a vivir esta experiencia integral, que no solamente es ver una película en el cine, sino que es alimentarse, aislarse a medida que a uno le van contando esta mágica historia durante estas 2 horas. Solo como antecedente quiero dejar que el año 2019 en Chile se estrenaron 209 películas, de las cuales estas están compuestas por películas nacionales e internacionales. 20 películas de estas 209 fueron chilenas, por lo tanto estamos hablando más o menos de un 10%, donde ese 10% de películas solo significó un 1% de asistentes del público total, siendo aproximadamente 292.000 asistentes en el año destinados a películas chilenas y casi 30 millones los que fueron en total a ver películas a las distintas cadenas de cines que componen esta industria. El punto número 5 es la inconstitucionalidad del proyecto. Este proyecto de ley es inconstitucional, ya que afecta los derechos de los exhibidores o salas de cine a decidir libremente la programación de las salas, derechos que están protegidos en 8 numerales del artículo 19 de la Constitución, según el informe de derecho del destacado abogado constitucionalista Pablo Ruiz Tagle. Finalmente, como les mencioné anteriormente, nosotros al tener un tiempo y un espacio limitado, el que se nos obligue a tener un contenido a través de una cuota pantalla va a significar que no podamos tener la libertad para poder ejercer el negocio dependiendo de las estadísticas o visiones que cada una de las cadenas de forma particular pueda tener. Punto número 6 es el convenio de colaboración en vez de una cuota pantalla. En el año 2013, finales del 2013 para ser más específico, se suscribió un acuerdo que involucró a los exhibidores y a los distintos actores de la industria audiovisual, como asociaciones gremiales de productores, directores, distribuidores nacionales, etcétera, con el objetivo de fomentar, apoyar y hacer crecer el contenido a nivel en Chile. Entendemos que este acuerdo, que se firmó a finales del 2013, por lo tanto el 2014 fue su primer año en régimen,
tuvo un resultado que en términos de números, en términos numéricos, el año 2014 se generaron 40 estrenos de títulos chilenos, cuando el promedio de los últimos 19 años a la fecha, es decir, del 2001 al 2019, han sido 19 títulos. De esos 40 títulos que se generaron el primer año, el 80% de esos títulos no superó los 10.000 asistentes por película, lo que es una cifra muy baja en comparación a cualquier otro tipo de título. Por lo tanto, los diferentes actores de esta industria generaron distintas modificaciones con el objetivo de ir limitando, ya que se dieron cuenta y nos dimos todos cuenta de que la mayor oferta de producto no significa mayor demanda por el producto. Insisto en que por parte de la exhibición, y sumo a todos los colaboradores de la Cámara y a toda la industria nacional por parte de la exhibición, siempre ha tenido el espíritu de colaborar y hacer crecer la exhibición en el país. Sí, un claro ejemplo de esto es que hoy en día la cobertura de los participantes que estamos en la Cámara es desde Arica a Punta Arenas, es decir, estamos llevando esta magia del cine a los distintos rincones del país. La definición, el punto 7, la definición del problema. La gran cantidad de contenidos audiovisuales disponibles en salas, soportes físicos o internet han provocado que el problema no esté en la oferta, sino en la demanda. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy en día, finalmente, el público que tiene acceso a una diversidad de plataformas y contenidos, ya sea por las plataformas tradicionales, como podría ser la televisión, el cine, o las plataformas que han tenido un crecimiento explosivo durante este último tiempo, como son las plataformas de streaming o incluso los teléfonos, los dispositivos móviles, han generado que el consumidor, que finalmente tiene la decisión y toma la decisión qué contenido va a consumir, genere que el problema no está en que las distintas plataformas o canales tengan más contenido, porque finalmente entendemos que el consumidor es finalmente quien toma la decisión de cuál es el contenido que más acomoda a sus gustos, a su conveniencia. Por lo tanto, esto no va a asegurar una mayor asistencia de público a las salas de cine. La experiencia internacional de las cuotas de pantalla. El sistema de cuotas de pantalla está vigente en muy pocos países en el mundo. En Europa solamente está disponible en España, en América Latina está disponible en Argentina, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Y en el continente asiático solo lo encontramos en Corea del Sur. Este cuadro que ustedes pueden ver en pantalla refleja el ejemplo de qué es lo que significa la cuota de pantalla en el mercado vecino, que es Argentina, donde en el año 2004, que es el inicio de esta cuota, de esta imposición de cuota, vemos que la cantidad de estrenos totales, es decir, internacionales y nacionales, eran de 310 estrenos. Hoy en día, y fueron dentro de esos 310, fueron 71 nacionales, teniendo un promedio de cine nacional de un 13,3% y un promedio de público por estreno de 80.000 personas. Al año 2017, que es la última data que nosotros tenemos, es que vemos 473 estrenos totales, donde 220 estrenos fueron nacionales, es decir, tuvo un crecimiento explosivo, es decir, prácticamente un 50% de los estrenos fueron estrenos argentinos. Sin embargo, vemos que decreció la asistencia por público nacional, bajó un 13,3 a un 13,2, y el promedio de público por estreno bajó considerablemente a menos de la mitad, a menos de 30.000. Por lo tanto, una saturación de la oferta de películas nacionales hace bajar de manera drástica los promedios de asistencia por estreno. ¿Esto qué genera? Que la calidad del producto o la generación de contenido explosivo no sea la adecuado y genere, obviamente, que tenga que estar estancado este producto durante mucho tiempo sin ningún interés por el consumidor, por, bien valga la redundancia, consumir. Perdón. 9. El aumento de la vulnerabilidad de nuestro sector. La verdad que creemos que no es un momento adecuado el tratar el que nos hayan involucrado en esta cuota pantalla con la televisión, no tan solo porque está mezclando ámbitos distintos, sino que algo que bien regula el Estado como el espectro radioeléctrico, sino con una industria completamente privada. Adicionalmente, nos hemos enfrentado a una vulnerabilidad bastante importante en el último tiempo.
a los factores que ya dije anteriormente se han agregado dos fenómenos que son muy relevantes. El primero fue en octubre del 2019, que todos conocemos como el llamado estallido social, que obligó a tener más de un mes los cines cerrados como consecuencia de los cierres de los centros comerciales, que finalmente son quienes nos proveen los locales comerciales. Y en segundo y más importante, con un impacto mucho más profundo, es la pandemia que estamos viviendo actualmente, donde generó un cierre total de los cines, no tan solo en Chile, sino que en el mundo. En Chile en particular, llevamos con los cines cerrados por más de 8 meses sin generar ningún tipo de ingreso. Lamentablemente, nuestro modelo de negocio se basa en una experiencia física, colectiva, donde no podemos generar alternativas que puedan suplir los ingresos que se generarían en una condición normal, que sería una asistencia al cine. Y el otro efecto que la pandemia ha ocasionado, que también lo mencioné anteriormente, el crecimiento explosivo por el consumo de las plataformas de streaming, ya sean Netflix, Amazon, Disney Plus, etcétera, que han tenido un crecimiento explosivo, como lo dije, y que finalmente están afectando la decisión de compra del consumidor, ya no tan solo obviamente teniendo como un canal exclusivo el cine, sino que hoy en día teniendo una serie de otros eslabones que componen esta cadena, afectándonos directamente la asistencia en el futuro que podamos proyectar. El 10º punto es la situación actual y el futuro próximo. ¿Cómo lo podemos resumir? Con una completa incertidumbre. Todo este cambio que hemos visto en el comportamiento del consumo genera obviamente un cambio en el modelo de negocio. Hoy en día, finalmente, como nuestro modelo de negocio se basa en locales comerciales privados, tenemos que encontrar obviamente, o estamos encontrando nuevos caminos para poder paliar esta disminución en asistente que vamos a tener por los próximos años debido a esta mayor oferta de canales que se están explotando hoy en día para la exhibición de películas cinematográficas. Otro problema grande que hemos tenido y que nos genera mucha incertidumbre es el redireccionamiento de los títulos, es decir, del contenido cinematográfico nacional o internacional a las plataformas de streaming, no respetando la ventana de exclusividad para la exhibición cinematográfica que existía. ¿Qué significa esta ventana cinematográfica? Es prepandemia, el acuerdo mundial, ya sea nacional, con películas nacionales o internacionales, es que los títulos tienen una permanencia exclusiva de 90 días antes de ser exhibidos en otra plataforma, ya sea otra plataforma de streaming, etc. Sin embargo, al generarse este cierre total de los cines a nivel nacional y a nivel mundial, hemos visto que los distintos productores, ya sea nacionales e internacionales, han ido directamente a exhibir sus contenidos a estas plataformas, a estas nuevas plataformas, obviamente mermando y afectando la sustentabilidad, obviamente, de nuestro negocio. Una cuota de pantalla no provocará un aumento en las asistencias a los títulos nacionales, sino que afectará y limitará aún más la actividad de la exhibición cinematográfica o salas de cine en nuestro país. Conclusiones de esta presentación. Es necesario mantener un acuerdo de colaboración con los distintos productores de cine chileno como un acuerdo de autorregulación, pudiendo perfeccionarse. El objetivo de esto es siempre ir buscando el fomento conjunto y no una imposición entre las distintas partes. La mayor oferta no crea necesariamente mayor demanda. No nos olvidemos que finalmente quien decide qué consume es el consumidor final. La aplicación de una cuota de pantalla para la exhibición de cines en su base es discriminatoria, injusta y expropiatoria, y solo es en perjuicio de la exhibición en la pantalla grande o denominadas salas de cine, siendo ineficiente y eficaz en cuanto al objetivo de amplificar o de generar mayores audiencias del producto nacional, convirtiéndose en una política pública que no compromete recursos del Estado, sino que solo compromete los recursos de un sector privado en beneficio de otro. Creemos que el Estado debe focalizar sus esfuerzos en diseñar y financiar planes de política pública tendientes a la ampliación de audiencia para el producto nacional, no solo a nivel de salas de cine, sino que también de las otras plataformas de exhibición que han resurgido y surgido nuevamente con el mayor consumo que esta pandemia nos ha generado. En otras palabras, debemos promover la producción cinematográfica nacional de una manera competitiva, tanto en Chile como que este producto nacional sea competitivo en el extranjero. La cuota de pantalla solo asegurará más salas vacías, por lo tanto,
podría también significar lamentablemente el cierre definitivo de ella. Solicitud de la CAEM a los honorables senadores de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Que no se apliquen cuotas de pantalla en general, y menos en una ley que mezcle y confunde el ámbito del quehacer del Estado y del privado. Que rechace el establecimiento de subsidios entre entes privados, beneficiando a uno a costa del otro. Y que proteja el derecho constitucional de todas las chilenas y chilenos a decidir en completa libertad el contenido audiovisual que quieren consumir. Dejo la palabra a alguno de mis colegas, si es que considera oportuno agregar algo. Bien, pero ajustémonos los tiempos, porque yo creo que ya el grueso de la presentación de CAEM está hecha, entonces no habría inconveniente no ofrecer la palabra a alguien más, pero en orden de unos 5 minutos, no más que eso. ¿Quién? ¿Don Fernando? Sí, muchísimas gracias nuevamente a todos por esta invitación y aceptar nuestra petición también de hacer esta presentación. Nosotros somos una empresa o empresas que han venido desarrollándose y haciendo todo lo posible para seguir creciendo dentro del país. Y después del estallido social, pues nos hemos visto prácticamente heridos no de muerte, pero prácticamente nos quedamos con casi el 20% del 2019 cerrados. Y el 2020 nos vemos en una situación muy, muy crítica que nos está haciendo replantear inclusive nuestra situación actualmente en el país. Entonces, quisiera también que tomaran en cuenta la situación real de las compañías que estamos en Chile, y la cuota de pantalla sería verdaderamente nocivo y muy crítica para una compañía que ya viene hoy sumamente golpeada y que tiene que hacer prácticamente magia para poder salir adelante una vez que reiniciemos operaciones en cuanto el gobierno nos dé la buena pro, ¿no? Esto es un poco lo que quería comentarles y nuevamente agradecerles por la asistencia. Muy bien. ¿Alguien más de CAEM? No se escucha. Don Alejandro. Ya Alejandro está. tiene su micrófono silenciado. No, sí, ya, perdón. Lo que yo le pediría a los asistentes si tienen consultas ante la presentación que se hizo, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, así que propongo eso. Muy bien. No sé si hay algunas consultas a quienes han hecho esta primera presentación. Podemos entender que se note un tanto extraño que estemos discutiendo hoy cuando efectivamente muchas salas de cine en el país están cerradas por la pandemia. Pero efectivamente, como se decía al comienzo en la relación, este es un proyecto que llegó ya hace varios meses al Senado, donde nos interesa, por lo menos a mí, escuchar distintas miradas en esto. Siempre en proyectos de este tipo hay alguien que pierde y también alguien que gana. Entonces nos interesa efectivamente que gane la cultura en esto, que gane efectivamente la ciudadanía, que tenga más opciones, especialmente quienes consumen esto, pero también hay que mirar, creo yo, qué está pasando en otras plataformas, porque aquí hay una intervención solo en un sector de la industria. Es imposible no hacer la comparación. Me correspondió tiempo atrás también ver lo que fue la cuota de la música, pero efectivamente, como se ha dicho acá, eso es bien distinto, porque ahí opera el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público. Acá estamos hablando de una situación privada. Yo siento que hay que despejar muchas dudas, también las constitucionales. Creo que incluso podríamos invitar en algún momento a algún constitucionalista, lo dejo simplemente planteado. Y por supuesto a los sectores que han empujado este tema, además de los autores, por supuesto que vamos a escuchar también los diputados, pero también nos gustaría escuchar a distintos sectores de este ámbito, ¿no? En una industria que tiene, como se ha dicho, muchas complejidades. Me ha pedido la palabra en primer lugar la senadora Yana Proboste, el senador Claudio Alvarado y luego el diputado Marcelo Díaz, que es uno de los autores de este proyecto. El senador Montes después.
En ese orden, entonces, senadora Yana Proboste. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados nuevamente, a uno de los autores que está con nosotros, el diputado Marcelo Díaz. Yo quisiera hacer una pregunta a nuestros invitados y una pregunta también al presidente. Un poco voy a partir por esta segunda, si es que vamos a escuchar a los productores, a los actores. Creo que también sería importante tener una mirada mucho más integral de este proyecto. Hoy tenemos una sola mirada, y lo otro es cuánto tiempo nos vamos a dar, porque tal vez un buen ejercicio que hemos hecho en otros proyectos de ley es que la Biblioteca del Congreso, que acompaña la discusión en la Cámara, puede también entregar un buen resumen de las posiciones que cada uno de tanto los productores, los actores, como los centros de exhibición pueden presentar en este proyecto de ley. Entonces creo que sería eso importante, saber un poco cuánto tiempo están pensando en la tramitación de este proyecto. Y me gustaría preguntarle a nuestros invitados, no en el detalle, porque entiendo que eso es el giro del negocio, pero ¿cómo negocian con las productoras norteamericanas, por ejemplo, y las grandes del mundo, películas que exhiben? Si la negociación es una a una o por paquete. Es decir, si por un título relevante las productoras exigen la exhibición de otro grupo de películas menores. Lo digo porque, si bien es cierto, pasó bien rápido una lámina que hablaba de la cantidad de audiencia en películas nacionales, pero lo que no se señaló es en cuántas salas se colocan esas películas nacionales, ni por cuánto tiempo se colocan esas películas nacionales, que también es algo que incide finalmente en esa estadística. Y entonces, a raíz de lo anterior, me gustaría preguntar cuál es el promedio de tiempo de las películas chilenas en pantalla versus las películas internacionales. Y cuáles son los espacios de publicidad que se dan a las nacionales y cuáles son los espacios a las internacionales. Eso, presidente. Y yo coincido con usted. Muchas gracias, senadora. Yo comparto con usted que cuando se discutió también la cuota de la música chilena, encontrábamos argumentos muy similares en la Archi. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Efectivamente, como usted señala, esto no estamos en condiciones de votar ni hoy día ni la próxima sesión, creo yo. Creo que aquí vamos a tener a varios invitados y hoy día tenemos esta ventana que se dio justamente en esta situación en donde no estamos en este minuto con proyectos educacionales, pero quiero también decirle a nuestros invitados que ese calendario se puede alterar y en algún momento estamos con un proyecto y tenemos que interrumpirlo porque puede haber otro proyecto del ámbito educacional con urgencia. Entonces, sí, respecto a la pregunta de la senadora Proboste, aquí hay que escuchar a todos los productores y actores nacionales, audiovisuales, para efectivamente ver qué es lo que está en juego en esta iniciativa, que parece un proyecto interesante, pero también hay que despejar muchas dudas. Y hay intereses también, en esto hay que ser claro, de todo tipo. Y creo que una comisión que no es buzón simplemente tiene que hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, de ponderar todos los elementos que hay en juego. Aquí hay intereses de todo tipo. ¿Ah? Como en la ley de la música también hay intereses de todo tipo. Y no tener ningún problema en señalarlo, ¿ah? Más allá de las presiones que en algún momento se puedan generar. Creo que lo importante es que todos nos formemos convicción en relación a lo que está en juego en esta discusión. Le voy a ofrecer la palabra al senador Claudio Alvarado. Gracias, presidente. Escuché con mucha atención la exposición que nos acaban de realizar. Y en función de aquello, me gustaría, presidente, de que el tratamiento de este proyecto sea lo más acucioso posible, tal cual usted acaba de señalar. Porque en una primera mirada da la impresión de que esta moción parlamentaria tiene algunos elementos que chocan contra la institucionalidad vigente desde el punto de vista de la iniciativa exclusiva. A mí me gustaría ir zanjando todas esas dudas. Desde el punto de vista, en algunas materias se establecen una especie de multas que se puede asociar a tributos, ¿no es cierto?, que son una iniciativa exclusiva del presidente de la República. No sé si incide esto también en algunas normas o dice relación con algunos tratados de carácter internacional que nos pueda complicar. Entonces, en ese sentido, yo creo que para ser rigurosos, y no tener este permanente conflicto entre la iniciativa exclusiva, ¿no es cierto?, y las decisiones que voy a ir tomando el Congreso con sus propias mociones parlamentarias, yo creo que debemos irlas zanjando por un profundo sentido de responsabilidad.
Porque aquí, indudablemente, yo comparto lo que usted señala, señor presidente, de que hay intereses de todo tipo que se cruzan. Pero, en definitiva, cuando uno escucha de que puede ser una norma de carácter discriminatoria, injusta, expropiatoria, indudablemente que me preocupo. ¿Ah? A mí me gustaría ser parte de normas de esas características. Por lo tanto, yo creo que deberíamos primero escuchar la opinión de gente experta en materia constitucional. En segundo lugar, fuerte y claro la opinión del Ejecutivo respecto a esta materia. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, a todos los actores para formarnos nuestra propia convicción y no ir avanzando en un proyecto que a lo mejor tiene problemas en su origen desde el punto de vista de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso, señor presidente. Gracias, senador Alvarado. Diputado Marcelo Díaz. Ahí sí. Gracias, presidente. Quiero saludar a todas las senadoras y senadores y a todos los invitados e invitadas a la comisión. Le agradezco mucho que haya puesto este proyecto en tabla, que lleva mucho tiempo a la espera de su tramitación. Hago presente a propósito que algo que dijo el subsecretario Alvarado, que este proyecto no fue presentado el año 2012-2013, si no me equivoco, y en ningún momento ninguno de los ejecutivos hasta la fecha de hoy había hecho mención siquiera a problemas respecto a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Incluso hay una norma de quórum que fue alcanzada en la Cámara de Diputados cuando se votó hace ya, no sé, más de un año y medio. Y no hubo ninguna reserva de constitución, que no es una obligación formal, pero el Ejecutivo que estuvo presente en la discusión en la Comisión de Cultura no lo hizo presente, insisto, ni en el año 2013, ni cuando se retomó la discusión de este proyecto el año 2018. Segundo, este proyecto tiene dos aspectos de cuota de pantalla. Uno, que probablemente es más pacífico y donde ha habido menos dificultad, y en la Cámara avanzó bastante bien, que es la cuota de pantalla en televisión, básicamente por lo que decía el propio senador Quintana, en el sentido que es una carga que se establece a quienes disponen de una concesión de televisión, que es un bien nacional de uso público, el espectro radio televisivo. Y en segundo lugar, lo que dice en relación con las salas de cine. Y hacer presente una cosa, la CAEM cita el acuerdo de 2013, y yo creo que es bueno ser súper transparente al respecto. El acuerdo de 2013 surge como una forma de paralizar la tramitación de este proyecto de ley a la que los autores y autoras accedimos, a petición de los productores de cine, porque se abrió por primera vez la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre partes que permitiera condiciones equitativas y justas para la obtención de espacios de pantalla en las salas de cine nacional para el cine chileno. Porque la señora Proboste hace muy bien en preguntar qué pasa con los blockbusters, las grandes producciones y el tratamiento que las salas de cine le dan en relación al cine chileno. Y eso tiene que ver desde la publicidad, desde la sala, desde la ubicación de la sala, desde la promoción, desde el tiempo en pantalla. Y si uno compara el tratamiento que recibe una gran producción de Hollywood versus una producción chilena, curiosamente, y eso ustedes lo pueden comprobar, a muchas películas chilenas les va mucho mejor fuera de Chile que dentro de Chile. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con sus mecanismos de difusión. Bueno, hay problemas efectivamente de política pública, los recursos de difusión que están contemplados en los fondos audiovisuales son muy escasos, pero si uno compara caso a caso la difusión que tiene un blockbuster, una gran producción de Hollywood, versus la que tiene, que hacen las propias salas de cine, una película chilena, obviamente son condiciones brutalmente inequitativas. Entonces nosotros en 2013 estuvimos de acuerdo porque entendíamos que se abría un espacio de diálogo, de conversación que podía generar, por la vía de un entendimiento entre privados, condiciones equitativas para la promoción del cine chileno. Se planteó también en su momento una eventual colisión con tratados internacionales. Nosotros invitamos a distintos constitucionalistas y la verdad es que eso fue descartado. El gobierno no lo sostuvo, retiró finalmente la presentación que había hecho al respecto en esa época, y el Ejecutivo actual tampoco lo volvió a hacer presente en la tramitación de este proyecto de ley. Entre otras cosas porque hay normas de excepción cultural en los tratados de libre comercio, incluido el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Pero es bueno que la Comisión lo analice. Yo recomiendo, de hecho, si la Comisión lo tiene bien, invitar a la Asociación de Productores de Cine y Televisión, a PCT, invitar a la API, a la Asociación de Productores Independientes, invitar a CIDARTE, invitar a Chile Actores, que son todos quienes pueden dar cuenta de las dificultades que tiene la promoción del cine chileno, la exhibición del cine chileno en nuestro país. Yo les puedo mencionar Gloria,
les puedo mencionar Gloria, que ganó el Oso en la Berlinale, y después tuvo cobertura en Chile, antes no la tuvo, y así mucha Historia de un Oso, que quedó acá, de varias películas más que han tenido ese derrotero, de triunfar primero en los festivales internacionales, de conseguir premios y reconocimiento fuera de Chile, y que luego con suerte consiguen estar un par de semanitas en alguna sala de cine marginal, es decir, una que está, no sé, incluso hasta la ubicación de las salas de cine incide en su visibilización. Pero creo importante escuchar a todas las partes. Yo insisto, a lo mejor si el acuerdo 2013 hubiese sido un acuerdo mucho más potente, no habríamos tenido que retomar esto, pero el acuerdo 2013 tiene muchas deficiencias. Las expectativas que se habían cifrado sobre ese acuerdo no fueron, a nuestro juicio, debidamente satisfechas. Pero reitero que aquí hay dos componentes. Uno que fue bastante más pacífico en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la cuota pantalla en televisión. En general los canales la cumplen, lo que hacemos, no todos, TVN particularmente es el que más la cumple. Lo que hacemos es fijar ciertas reglas. Por ejemplo, sin modificar la ley de televisión digital que estableció el máximo o el mínimo de horas destinadas a cultura, lo que hacemos es establecer obligaciones para que la exhibición de cine chileno no ocurra como ocurre a las 2 de la mañana, que ocurra en ese horario y que sea imputable a la programación cultural. Los canales no es que estuvieran contentos, pero entendían que al menos no le aumentaba la carga. Digo esto porque eso es bien importante, porque la televisión probablemente es la principal pantalla. Entre otras cosas, lo que dice CAEM, la formación de audiencias es una tarea a la que debiese abocarse el Ministerio de Educación, y debe ser política de formación de audiencia, pero no tenemos política de formación de audiencia. Y países que han triunfado en promover el cine, su cine nacional, como Argentina, Brasil, México, Colombia, yo solo les pongo un dato. Nosotros en los últimos 10 años, o desde que se creó el Fondo Audiovisual, lo hemos invertido en el Fondo Audiovisual más de $100 millones. Y eso cuesta una película de bajo presupuesto de Hollywood. Estoy hablando de más de 10 años, $100 millones, versus lo que cuesta una película de bajo presupuesto en Estados Unidos. Si uno mira los fondos de inversión de Colombia, de México y de Brasil, para no compararnos con Estados Unidos, quintuplican, cuadruplican, son 10 veces el presupuesto que el Estado de Chile asigna a la producción audiovisual nacional. O sea, estamos muy por debajo de países con niveles de ingreso y de Producto Interno Bruto como el de Chile, incluso inferiores, en relación al aporte que hacemos a la producción de cine nacional, o de audiovisual nacional, no solamente cine, de documentales, cortos, largos, en fin, cine animado, que son los que más nos han dado éxito también más allá de nuestras fronteras. Entonces, la televisión es clave para eso, porque ayuda a formar audiencia. Y por eso es que creo que hay que ver separados los dos componentes, la cuota de pantalla en televisión y la cuota de pantalla en las salas de cine. Y sugiero invitar a estas instituciones que tienen no solamente un juicio respecto que puede ser incluso mucho más justo y preciso que el que yo hago respecto al acuerdo 2013, sino que también respecto de esta ley que ellos han acompañado y es desde hace ya 7 años que lleva en tramitación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Usted seguramente también nos va a sugerir alguna nómina de invitados para que esta comisión pueda escuchar. Senador Montes. Bueno, en primer lugar, quiero saludarlos a todos y a todas, y quiero hacerle ver al diputado Marcelo Díaz que Claudio Alvarado no es su secretario. Fue ministro, actualmente senador, en reemplazo de Víctor Pérez, y en el Senado lo denominamos ministro visitador, porque llegó a controlar a su... Él lo denomina así. Es una suerte ministro visitador, tiene toda razón, senador. Y generaliza, yo le digo senador. Bueno, pero quería por lo menos hacer esa aclaración conceptual. Mira, yo oigo, tengo que meterme en el proyecto, tengo que estudiarlo, la verdad que no lo he hecho, solamente una cosa muy por encima. Y a mí me parece muy importante el tema de incorporar la producción nacional en distintos tipos de espacios. Pero cada día me preocupa más el tema de cómo desde distinta creación cultural y distinta producción nacional se va también contribuyendo a crear bases de cohesión social para los tiempos actuales, que no es exactamente lo mismo, entonces tiene su particularidad. Desde la pluralidad se puede contribuir a crear bases de convivencia. O sea, querámoslo o no, nosotros estamos ante la crisis de un modelo de hegemonía, un modelo cultural,
Y eso nos obliga entre todos de distintos, y esto no se va a resolver con un artículo o un inciso de la Constitución. Es un proceso de construcción de todos y sintiendo todos como responsabilidad de esto, más que sintiéndolo como parte del rol que todos los actores de distintos lados vamos construyendo. Como en otros lados lo están llamando, sobre todo en Europa, al discutir la democracia, lo están entendiendo mucho como entre todos vemos cómo construir lo común. Entonces, yo antes de meternos en los temas de inconstitucionalidad o no y de las expropiaciones o no, trataría de que nos explicaran dentro de qué visión de sociedad los autores y también el debate está planteándose la necesidad de tener medios que tengan una densidad, una riqueza mayor, ¿eh? Porque eso es lo que nos permite ir dándole un perfil al país. Y antes de ver los temas de constitucionalidad o no y los temas de ¿cómo se llama?, de expropiación o no, de costo, en fin. Pero me parece interesante verlo, lo voy a estudiar y quisiera oír una visión más de conjunto. Y si es posible, presidente, invitar a alguno de la gente que está más desde una visión más global de sociedad, pensando en cómo en los tiempos post-neoliberal vamos a construir culturalmente un país con una riqueza distinta. Creo que sería muy interesante invitar y yo voy a sugerirle al menos un nombre. Gracias. Bueno, muchas gracias, senador Monte. La verdad es que la última parte no alcancé a escuchar, pero entiendo que estamos hablando invitados porque estoy con problemas en la conexión. Antes de ofrecer la palabra a los invitados, a los primeros invitados de hoy de CAEM, quisiera recoger algo que planteaba el diputado Marcelo Díaz y que está en la última lámina que ustedes presentaron 2013, pero también, los acuerdos que entiendo se interrumpieron en 2013, pero también ustedes hablaban de un entendimiento entre los actores de la industria audiovisual nacional. Claro, si efectivamente esto hubiese prosperado, probablemente no estaríamos en esta discusión hoy. Entonces, ¿qué posibilidad hay de retomar eso y en qué quedaron esos acuerdos, digamos? Entonces le ofrezco la palabra por la hora, porque también quisiéramos escuchar al Ejecutivo. Unos 10 minutos en total, ojalá no nos excedamos de eso, para responder las preguntas que han formulado las señoras y señores senadores, y luego escuchar unos minutos al Ejecutivo en esta primera sesión para aproximarnos a esta materia. Don Alejandro. Estás en silencio, Alejandro. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias. No, le decía que es muy importante que haya participado el diputado Marcelo Díaz y haya expresado sus opiniones con respecto al proyecto, porque él fue el que creó el proyecto el año 2012, que se discutió durante varios meses y a finales del 2013 se firmó en el Ministerio de Cultura entre la CAEM y todas las asociaciones gremiales de productores, directores, etc. Y en ese momento, o sea, inmediatamente después, en enero, fuimos con la Asociación de Productores a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a decir que no se necesitaba una cuota de pantalla, sino que era preferible un acuerdo entre privados. Ante eso, el diputado Marcelo Díaz dijo, había recibido lo que habíamos firmado y nos dijo textualmente, este es un muy buen acuerdo, si quieren lo transformamos en ley. Y nosotros le dijimos, no, porque eso va a ser muy inflexible y cada cosa que para mejorar habría que estar de nuevo haciendo proyectos de ley. Pasó que el año 2014 hubieron 40 estrenos de cine chileno, con un promedio bajísimo, ¿ya? Y el día 2 de enero del 2015, la Asociación de Productores nos pidió una reunión y nos dijo, oye, esto es una causa de fagocitación, ¿no?, entre las películas chilenas, nos vamos a comer entre nosotros. Tenemos que poner filtros, textual. Eso se lo pueden preguntar a Juan de Dios Larraín y a Gándaras, que era el presidente de la Asociación de Productores. Nosotros le dijimos, nosotros no tenemos problema,
cuáles son los filtros que ustedes quieren colocar para que no haya tanto estreno de películas chilenas, sino que menos con más público. Ellos propusieron que fuera aquellas películas que recibían fondos públicos para producir y aquellas películas que hubieran tenido algún tipo de participación en festivales importantes de cine. Nosotros dijimos conforme la cantidad de películas con esos filtros que nosotros no propusimos, sino que lo propusieron los productores, bajó a 27 y así se fue dando en todos los años siguientes. Nosotros estábamos perfectamente... hubieron 3 modificaciones a este convenio, todas a petición de los productores, todas. Se fue mejorando cada vez más. Y hay una cosa que es importante recalcar. Las salas, o sea, los complejos que están incluidos en el convenio, fueron propuestos por los propios productores. Entonces, no se puede decir de que son salas perdidas, sino que son las mejores salas, los mejores complejos. Y en la mejor situación, en horarios punta, en horarios prime que se utiliza como denominación. Horario prime es horarios de tarde y de noche en los fines de semana y con una determinada cantidad de permanencia, con porcentaje de la asistencia muy bajo para poder pasar a la siguiente semana. Nosotros en los informes que hacemos anualmente, que se los vamos a enviar, colocamos la comparación entre una película extranjera con una determinada cantidad de pública versus una película chilena con determinado tipo de público. Y se puede ver que para permanecer le resulta mucho más difícil a las películas extranjeras, porque no solamente están las grandes películas, los blockbusters que se llaman, sino que hay películas extranjeras que son de otras nacionalidades y que tienen menos público, pero que se les exige una determinada cantidad para estar en cartelera, que es muy superior a la de las películas chilenas. Por lo tanto, tampoco hay una discriminación, ni en la forma en que, ni dónde se exhibe, ni cómo se exhibe. Por lo tanto, yo lo que digo es que hay que desmistificar este asunto del tema del maltrato. Y todas las veces que hemos hecho modificaciones ha sido por proposición de los propios productores. Eso era. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, don Alejandro Carlos Irea. Sí. Bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo acá, don Raimundo Varela. Creo que es importante tener una opinión, aunque sea preliminar, porque como varios colegas han dicho, senador Monte, entre otros, aquí importa también ver qué es lo que estamos haciendo en materia de incentivo a la producción del cine chileno. Si efectivamente tuviéramos más recursos y no menos, como nos deja este presupuesto último, probablemente no estaríamos en esta discusión. Hay distintas maneras de incentivar el que los espectadores, los consumidores puedan ver el cine chileno, pero también una de ellas es con mayores recursos a la producción. Desde ese punto de vista también creo que debiéramos considerar al Consejo Nacional de Televisión entre los invitados, porque ellos tienen, como se sabe, un fondo especial para incentivar la producción audiovisual nacional. Don Raimundo, lo escuchamos. Y buenos días, presidente, por intermedio de usted, buenos días a todos los senadores y senadoras y a todos los asociaciones invitados. Le agradezco mucho por la invitación. Primero que nada, bueno, señalarles que como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nosotros siempre y por mandato legal tenemos que, y eso es parte de nuestro objetivo, el promover, el desarrollar, el buscar fomentar las culturas, las artes y el patrimonio, y específicamente para el sector audiovisual, eso es un mandato legal que está establecido tanto en la ley 21.045 que crea el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, como en la ley de fomento audiovisual. Ahora, respecto de nuestra opinión propiamente tal, bueno, les comento que nosotros igual estamos a la espera de que nos inviten por medio de una invitación formal para dar nuestra opinión. Por lo tanto, si así ocurriera, nosotros venimos a la próxima sesión y damos nuestra opinión recibiendo una invitación formal. Sin perjuicio de eso,
de todas formas puedo señalar lo que ya les dije. El Ministerio tiene este mandato de promover la cultura, las artes y el patrimonio, sin perjuicio de lo cual eso siempre tiene que hacerse en consonancia con las disposiciones que establece nuestra Constitución Política de la República. Y además agregar que, tal cual como lo han dicho muchos de los senadores y senadoras, nos parece muy pertinente que existan otras asociaciones, otros artistas, otros actores involucrados relacionados con el mundo audiovisual para que puedan venir a exponer y de esa forma tener muchos mejores y mayores insumos para poder votar, o sea, para poder seguir discutiendo y poder votar en concordancia con todas las opiniones o con la mayor cantidad de opiniones que se pueda. Muchas gracias, don Raimundo. Efectivamente, no fue invitado el Ejecutivo a exponer hoy. Yo creo que, secretario, podemos extender desde ya la invitación. Nosotros hoy día habíamos recibido solo la solicitud de CAEM para exponer y por eso son los primeros que están acá, digamos. Pero evidentemente han surgido ya varios invitados, desde luego, la Asociación de Productores Audiovisuales, entre otros, digamos. Senadora Yasna Proboste. No se escucha, ¿no? Senadora, no la escuchamos. Senadora, le dimos la palabra, pero no la escuchamos. No, si estoy escuchando, tengo que resolver un problema práctico en el mismo espacio que estamos utilizando. Presidente, yo le acabo de mandar a la Secretaría una propuesta de invitados que nos interesaría poder escuchar. Básicamente a Chile Guionistas, a Esperanza Silva, de Chile Actores, a Sidarte, a Jorge López de ADG, a Isabel Orellana de API y a Gabriela Sandoval de la APCT, la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Creo que sería importante. Yo entiendo que varios de ellos estuvieron en la Cámara también, fue parte de lo que nosotros revisamos. Por eso decía que a lo mejor era mucho más óptimo que la biblioteca nos hiciera un resumen de sus posturas, pero bueno, ha pasado tanto tiempo que a lo mejor bien vale la pena poder escucharlos acá también. Muy bien. Procederíamos de esa manera también y los distintos senadores que nos quieren hacer llegar su nómina de invitados, ojalá no muy extensa, porque si no esto va a tomar muchas sesiones y probablemente vamos a haber interrumpido en algún momento la discusión de esto. Yo le pedía también al Ejecutivo que, no sé si don Raimundo o el subsecretario, también se hagan presente con alguna exposición como corresponde, digamos, y justamente por la obligación que tiene de promover también todos los temas audiovisuales del Ministerio de la Cultura. Bien, no sé si hay otra palabra o estaríamos en condiciones de despedir a los invitados y dejar hasta aquí la sesión. ¿Puedo agregar una cosa en un minuto? En un minuto, don Alejandro, ¿ok? Ya. La promoción de las películas que se exhiben en las salas de cine son responsabilidad primero de los distribuidores, la promoción, el marketing, y de los propios productores. El hecho de que haya una cantidad que se nota muy grande en las películas grandes es porque son lanzamientos internacionales hacia todo el mundo, y especialmente por internet. Ahora, en el caso de las películas chilenas, tienen un fondo de promoción que es exiguo todavía, de parte del fondo del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas y de Corfo. El de Corfo incluso se había suspendido el último año, pero son fondos que son exclusivamente para la promoción. Y cuando el diputado Marcelo Díaz hablaba de los estrenos en festivales, es que eso es una política muy buena, el ir a festivales y tratar de conseguir la mayor cantidad de nominaciones y de premios, porque así necesariamente le va a ir mejor, porque es una publicidad, de hecho, le va a ir mejor cuando es estrenado en el país de origen. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces dejaríamos hasta acá la sesión de hoy y vamos con la Secretaría a recoger los invitados que ya sugirió la senadora Yasna Proboste, más algunos que haremos llegar los demás miembros de la comisión.
Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.